En un mundo marcado por la revolución, el caos y la ambición desmedida, surgió un hombre destinado a cambiar la historia de Europa para siempre. Su nombre, Napoleón Bonaparte. De origen humilde en la isla de Córcega, Napoleón no solo ascendió a los rangos más altos del poder militar y político, sino que se convirtió en un símbolo de estrategia, audacia y genio militar que sigue fascinando al mundo hasta hoy. Desde joven, Napoleón mostró una combinación única de inteligencia, disciplina y ambición. Sus compañeros y maestros pronto reconocieron en él un talento extraordinario, capaz de visualizar el campo de batalla como un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía anticiparse con precisión milimétrica. Pero su grandeza no se limitaba a la guerra. Napoleón era un maestro en el arte de la política, capaz de manipular situaciones, inspirar lealtad y construir un imperio que desafiaba todas las expectativas. Sin embargo, detrás de su ascenso meteórico y sus victorias legendarias, Napoleón enfrentó enemigos poderosos, traiciones y la constante presión de mantener un control absoluto sobre un continente en constante cambio. Sus decisiones, audaces y a veces controvertidas, marcaron la vida de millones y dejaron cicatrices imborrables en la historia de Europa. Antes de adentrarnos en los intrincados detalles de sus campañas, alianzas y estrategias, quiero que hagas algo. Comenta abajo desde qué país y ciudad nos estás viendo, y acompáñame a descubrir cómo un hombre de origen humilde se convirtió en uno de los líderes más fascinantes, temidos y legendarios de la historia mundial. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, en la isla de Córcega, apenas un año después de que la isla fuera cedida a Francia por Génova. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza corsa, pero vivía en relativa modestia, lejos de los grandes privilegios de la aristocracia europea. Desde niño, Napoleón mostró signos de una mente excepcional, una memoria prodigiosa, una capacidad para aprender rápidamente y una pasión por la historia militar y las matemáticas. Sus maestros pronto se dieron cuenta de que aquel niño, pequeño en estatura pero enorme en ambición, estaba destinado a cosas extraordinarias. A los 9 años fue enviado a la Francia continental para estudiar en escuelas militares, un alejamiento que marcó su infancia con disciplina, rigor y una sensación temprana de aislamiento. Aunque su acento corso y su origen humilde lo hacían objeto de burlas, Napoleón transformó la adversidad en fuerza, desarrollando una determinación férrea y un deseo insaciable de sobresalir. Su vida escolar no era fácil. La disciplina estricta, la distancia de su familia y la competitividad con compañeros de mayor estatus social le enseñaron a ser resiliente, a calcular cada movimiento y a valorar la astucia sobre la fuerza bruta. A los 16 años, ingresó en la Academia Militar de Brienne, donde su inteligencia estratégica y habilidad en matemáticas y artillería lo distinguieron rápidamente. Napoleón absorbía libros de historia militar, estudiaba tácticas antiguas y analizaba batallas célebres, visualizando escenarios complejos y anticipando movimientos enemigos. Su capacidad para imaginar campos de batalla en detalle le permitió desarrollar desde muy joven un estilo de liderazgo que combinaría audacia, precisión y creatividad, algo que más tarde sería su sello distintivo. Tras graduarse en 1785, Napoleón comenzó su carrera militar en el ejército francés como subteniente de artillería. Francia estaba en plena agitación política y social, marcada por la revolución que estallaría pocos años después. Napoleón, joven y ambicioso, comprendió que la historia ofrecía oportunidades únicas para quienes supieran actuar con decisión. Su talento militar no tardó en destacarse durante los primeros conflictos revolucionarios, donde demostró no solo conocimiento técnico, sino también un liderazgo que inspiraba lealtad y respeto entre sus hombres. Su primera gran oportunidad llegó durante el asedio de Toulon en 1793, donde las fuerzas royalistas, apoyadas por extranjeros, amenazaban la Revolución Francesa. Napoleón, entonces un joven capitán, propuso estrategias audaces que sorprendieron a sus superiores. Su capacidad para identificar puntos débiles del enemigo y utilizar la artillería con precisión permitió la victoria francesa y le valió reconocimiento inmediato.
Este triunfo no solo consolidó su reputación como un genio táctico, sino que también demostró que la audacia y la visión estratégica podían superar la experiencia de adversarios mucho mayores y mejor posicionados. Tras Toulon, Napoleón continuó ascendiendo rápidamente, aprovechando tanto su talento militar como su habilidad política. La revolución había derribado antiguas estructuras de poder, creando un vacío que él supo explotar con inteligencia. Su capacidad para navegar entre diferentes facciones, ganar aliados y consolidar su posición fue tan importante como su destreza en el campo de batalla. Napoleón comprendía que la guerra no se libraba solo con armas, sino con información, astucia y la habilidad de prever movimientos enemigos y aliados. En 1795, durante un levantamiento realista en París conocido como la Revuelta del 13 de Vendimiario, Napoleón fue llamado para defender el gobierno revolucionario. Con apenas 26 años, comandó la artillería y utilizó tácticas que aplastaron a los insurgentes con precisión devastadora. Este evento no solo salvó al gobierno de la revolución, sino que catapultó a Napoleón a la fama nacional. Se convirtió en un símbolo de eficiencia, audacia y determinación, y desde ese momento, su nombre comenzó a resonar más allá de las fronteras de Francia. Su ascenso continuó con la campaña de Italia en 1796, donde Napoleón, al mando del ejército francés, enfrentó a coaliciones de estados italianos apoyados por Austria. Su estrategia fue revolucionaria, movía tropas rápidamente, atacaba en lugares inesperados y utilizaba maniobras que desorientaban por completo al enemigo. Cada victoria aumentaba su fama y su influencia, y Napoleón se consolidaba no solo como un líder militar excepcional, sino como un maestro de la estrategia y la psicología en la guerra. La campaña de Italia demostró al mundo que un hombre con visión y audacia podía alterar el curso de la historia, incluso frente a fuerzas superiores. Además de su genio militar, Napoleón era consciente del poder de la propaganda y la percepción pública. Sabía cómo utilizar los medios y su imagen para inspirar lealtad y admiración, tanto dentro del ejército como entre la población civil. Su talento no se limitaba a la batalla, comprendía que la política, la comunicación y la estrategia estaban intrínsecamente conectadas, y que un líder debía dominar todos estos aspectos para dejar una huella duradera. Este primer capítulo de su vida nos deja con la imagen de un joven Napoleón, ambicioso, brillante y decidido a cambiar el mundo. Desde sus humildes comienzos en Córcega hasta sus primeras victorias en Francia, Napoleón demostró que la combinación de talento, visión estratégica y audacia podía superar cualquier obstáculo, pero también nos muestra que su camino estaría marcado por desafíos cada vez mayores, enemigos poderosos y decisiones que pondrían a prueba no solo su genio militar, sino también su capacidad para mantener el poder y moldear la historia a su imagen. A medida que avanzamos al capítulo 2, descubriremos las campañas más decisivas de Napoleón, sus estrategias audaces, sus alianzas y traiciones, y cómo un hombre con origen humilde se transformó en un emperador capaz de dominar Europa y dejar una marca imborrable en la historia. Tras su éxito en Italia, Napoleón Bonaparte comenzó a ser visto no solo como un comandante brillante, sino como un político capaz de moldear el destino de Francia y, eventualmente, de toda Europa. Su campaña en Italia no solo había demostrado su talento táctico, sino también su capacidad para inspirar lealtad y temeridad entre sus soldados. Cada victoria aumentaba su prestigio y consolidaba su reputación como un genio militar capaz de vencer a ejércitos superiores mediante estrategia, velocidad y sorpresa. Durante la campaña italiana, Napoleón no se limitó a la guerra convencional. Su habilidad para combinar maniobras rápidas, artillería móvil, y el uso de la geografía del terreno permitió derrotar a fuerzas austríacas y piamontesas en múltiples enfrentamientos. Su creatividad estratégica fue tan sorprendente que los enemigos a menudo se veían obligados a retirarse antes de un enfrentamiento directo, temiendo ser atrapados en emboscadas ingeniosamente diseñadas. Esta combinación de audacia, previsión y comprensión psicológica del enemigo le otorgó un aura casi legendaria entre sus contemporáneos. Mientras conquistaba territorios en el norte de Italia,
Napoleón también se dio cuenta de que la política y la guerra estaban profundamente interconectadas. Comprendió que para mantener su posición y poder, necesitaba no solo ganar batallas, sino también influir en gobiernos locales, formar alianzas estratégicas y manipular la opinión pública. La combinación de carisma personal, inteligencia política y audacia militar lo convirtió en un líder que inspiraba devoción y temor a partes iguales. En 1797, tras firmar el Tratado de Campo Formio, Napoleón consolidó su poder en Italia, asegurando territorios y estableciendo clientelas políticas que ampliarían la influencia francesa. Sin embargo, su ambición no conocía límites. Soñaba con un imperio europeo donde Francia liderara la política, la economía y la cultura del continente. Cada victoria en Italia no solo reforzaba su prestigio, sino que también le ofrecía recursos, influencia y experiencia que serían decisivos en sus futuras campañas. Mientras tanto, en Francia, la situación política era inestable. El Directorio, el gobierno revolucionario de la época, enfrentaba crisis internas, conspiraciones y la constante amenaza de contrarrevolucionarios. Napoleón supo aprovechar esta inestabilidad a su favor, posicionándose como un líder fuerte, capaz de proteger la revolución y garantizar la estabilidad. Su ascenso político comenzó a ser tan impresionante como sus éxitos militares, y pronto comenzó a ser visto como una figura indispensable para la nación. En 1798, Napoleón emprendió la campaña de Egipto, un proyecto que combinaba objetivos militares y científicos. Su misión no era solo conquistar territorios, sino también proyectar el poder francés hacia el Mediterráneo y el Oriente, y asegurar rutas estratégicas frente a los británicos. La expedición incluyó no solo soldados, sino también científicos, ingenieros y artistas que documentaban culturas, monumentos y descubrimientos arqueológicos, reflejando la visión de Napoleón de unir la guerra con el conocimiento y la modernización. La campaña egipcia estuvo marcada por momentos de audacia y riesgo. Napoleón logró victorias importantes en tierra, como la batalla de las pirámides, utilizando tácticas innovadoras que desorientaban completamente a sus enemigos. Sin embargo, la flota francesa fue destruida en la batalla del Nilo por la Armada Británica bajo el mando de Horatio Nelson, aislando a Napoleón y sus tropas. A pesar de este revés, Napoleón logró mantener su reputación intacta mediante propaganda estratégica, destacando sus victorias y minimizando las derrotas. El genio de Napoleón no residía solo en la batalla, sino también en su capacidad para proyectar su imagen y controlar la narrativa. Se comunicaba con la prensa, enviaba boletines y manipulaba la percepción pública para consolidar su prestigio. Mientras estaba en Egipto, Napoleón se convirtió en un héroe nacional en Francia, y su figura comenzó a trascender el ámbito militar para convertirse en símbolo de liderazgo, modernidad y ambición. La combinación de tácticas innovadoras, liderazgo carismático y visión política permitió que Napoleón consolidara su poder de manera rápida. Comprendía que la guerra era tanto un instrumento de conquista como una herramienta para construir un imperio, y cada campaña, cada victoria y cada decisión estratégica estaba calculada para reforzar su posición y proyectar su influencia más allá del campo de batalla. Además de sus hazañas militares, Napoleón también se destacó por su capacidad de administrar territorios conquistados. Implementó reformas en Italia y Egipto que modernizaron sistemas de gobierno, economía y justicia, demostrando que su genio no se limitaba a la guerra, sino que también abarcaba la organización social y política. Esto consolidó su reputación como un líder visionario, capaz de combinar poder militar con reformas estructurales que fortalecían su autoridad y legitimidad. La campaña egipcia, aunque controversial y parcialmente fallida en términos estratégicos, sirvió para elevar aún más la leyenda de Napoleón. Su audacia, resiliencia y capacidad de liderazgo lo convirtieron en un héroe nacional y en un genio militar admirado incluso por sus enemigos. Cada batalla, cada maniobra y cada decisión mostraban a un hombre que comprendía la guerra como un arte complejo, donde la anticipación, la estrategia y la psicología eran tan importantes como la fuerza de las armas.
Este segundo capítulo nos deja con la imagen de Napoleón consolidando su reputación como un estratega extraordinario y un líder político emergente. Sus campañas en Italia y Egipto demostraron que su genio iba más allá del campo de batalla, era un maestro de la política, la comunicación y la organización, capaz de proyectar su influencia y moldear la historia europea, pero también nos anticipa los desafíos mayores que enfrentarán sus ambiciones, coaliciones poderosas, enemigos experimentados, y la constante presión de mantener un imperio en expansión. A medida que avanzamos al capítulo 3, descubriremos cómo Napoleón alcanzó el poder supremo en Francia, enfrentó intrigas internas y externas, y consolidó un imperio que desafiaría a toda Europa, dejando una huella imborrable en la historia mundial. Tras regresar de Egipto, Napoleón Bonaparte encontró una Francia marcada por la inestabilidad política y social. El directorio, gobernante de la nación, enfrentaba crisis internas, corrupción y un descontento generalizado entre la población. Napoleón comprendió rápidamente que para consolidar su influencia necesitaba más que victorias militares, debía posicionarse en el corazón del poder político. Su visión era clara: unir a Francia bajo un liderazgo fuerte y centralizado que garantizara estabilidad, modernidad y control absoluto del ejército y la administración. En 1799, aprovechando la debilidad del directorio, Napoleón se convirtió en protagonista del golpe de Estado del 18 de Brumario. Con un movimiento audaz, coordinó maniobras políticas y militares que le permitieron tomar el poder sin derramar grandes cantidades de sangre. Su habilidad para combinar estrategia, influencia y manipulación política fue tan impresionante como sus campañas militares. Napoleón entendió que el verdadero poder residía no solo en las armas, sino en la capacidad de controlar la narrativa, las instituciones y la lealtad de quienes le rodeaban. Tras asumir el consulado, Napoleón inició una serie de reformas profundas en Francia, creó un sistema administrativo eficiente, reorganizó la justicia con el Código Napoleónico, reformó la educación y fortaleció la economía mediante políticas fiscales inteligentes. Su objetivo era claro: consolidar el poder central y garantizar que Francia no volviera a sumirse en la anarquía que había seguido a la revolución. Estas reformas no solo estabilizaron al país, sino que reforzaron la imagen de Napoleón como un líder visionario, capaz de equilibrar el poder militar con la modernización social y política. Mientras fortalecía Francia, Napoleón también miraba hacia Europa, consciente de que su ambición no se limitaba a las fronteras nacionales. Formó alianzas estratégicas y enfrentó coaliciones de naciones que temían el crecimiento del poder francés. Su genio militar se desplegó en múltiples frentes. Batallas decisivas como Marengo y Austerlitz demostraron su capacidad para anticipar movimientos enemigos, utilizar el terreno a su favor y movilizar tropas con precisión casi matemática. Cada victoria consolidaba su reputación como estratega incomparable y reforzaba la expansión de su influencia continental. Napoleón no solo confiaba en la fuerza militar, entendía la importancia de la psicología y la propaganda. Ordenaba la publicación de boletines, controlaba la información sobre las campañas y cultivaba su imagen de líder invencible. Los ejércitos enemigos lo temían, mientras que en Francia y territorios conquistados era admirado como un salvador y reformador. Su habilidad para manejar la percepción pública fue tan crucial como sus tácticas en el campo de batalla, convirtiéndolo en un maestro del poder total. En 1804, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de los franceses, un acto que simbolizaba su independencia y autoridad absoluta. La coronación no solo fue un gesto de ambición personal, sino un mensaje claro: el poder reside en aquellos que combinan talento, visión y audacia. Napoleón sabía que para mantener su imperio necesitaba un equilibrio entre fuerza, legitimidad y control político, y se dedicó a construir una administración centralizada que pudiera sostener su ambición de dominación europea. Su ascenso al poder absoluto coincidió con una serie de reformas militares que transformaron el ejército francés en una máquina de guerra altamente eficiente. Introdujo innovaciones tácticas, reorganizó divisiones y fomentó la movilidad rápida de tropas,
consolidando su ventaja estratégica sobre coaliciones europeas más numerosas pero menos organizadas. La combinación de disciplina, entrenamiento riguroso y liderazgo inspirador, convirtió al ejército de Napoleón en un instrumento formidable capaz de proyectar poder en todo el continente. Mientras expandía su imperio, Napoleón enfrentaba desafíos constantes, coaliciones europeas que lo veían como una amenaza, resistencia interna en territorios conquistados, y la necesidad de mantener a su pueblo leal y motivado. Su habilidad para adaptarse, aprender de derrotas parciales y tomar decisiones audaces lo convirtió en un líder capaz de sostener un poder aparentemente imposible. Cada campaña y cada maniobra política eran calculadas para consolidar su influencia y garantizar que Francia permaneciera como la potencia dominante de Europa. Además de su genio militar y político, Napoleón demostraba una extraordinaria capacidad de organización administrativa. Implementó sistemas de educación, justicia y economía que unificaron Francia y los territorios bajo su control, fortaleciendo su autoridad y asegurando que su poder no dependiera únicamente del ejército. Estas reformas consolidaron su legado como un líder que entendía la importancia de la estructura y la planificación para sostener un imperio duradero. Su imperio creció, y con él, la leyenda de Napoleón como un hombre capaz de moldear la historia. Sin embargo, este capítulo también revela los desafíos de la ambición desmedida, enemigos que planeaban coaliciones para derrotarlo, campañas militares que exigían riesgo y sacrificio constante, y la presión de mantener un control absoluto sobre territorios diversos y a menudo hostiles. Napoleón comprendió que cada decisión debía medirse con precisión, y que un error podría costarle no solo el poder, sino su legado y su vida. Este tercer capítulo nos deja con la imagen de un Napoleón consolidado como emperador, estratega y reformador, capaz de dominar Francia y proyectar su influencia sobre Europa. Sus victorias militares y reformas políticas lo convirtieron en un símbolo de poder y visión, pero también anticiparon los desafíos que enfrentarían sus ambiciones, coaliciones cada vez más fuertes, resistencia en territorios conquistados, y el inevitable desgaste que acompaña a un imperio en expansión. A medida que avanzamos al capítulo, descubriremos cómo Napoleón enfrentó las guerras más difíciles de su reinado, cómo surgieron sus enemigos más formidables, sus errores y victorias decisivas, y cómo su destino lo llevaría a un ascenso glorioso y una caída épica que marcaría para siempre la historia de Europa y del mundo. Tras años de victorias y expansión, Napoleón Bonaparte se encontraba al mando de un imperio que abarcaba gran parte de Europa. Su genio militar y político parecía imbatible, pero a medida que crecía su poder, también lo hacían los enemigos y los desafíos que amenazaban su dominio. Las coaliciones europeas, cada vez más decididas, comenzaron a unirse para detener al hombre que había transformado el continente con su ambición, estrategia y audacia. Uno de los momentos más críticos de su reinado fue la campaña de Rusia en 1812, una de las decisiones más arriesgadas y controvertidas de su carrera. Napoleón reunió un ejército inmenso, conocido como la Gran Armée, compuesto por cientos de miles de soldados provenientes de diferentes naciones europeas. Su objetivo era derrotar al ejército ruso y consolidar su hegemonía en Europa del Este. Sin embargo, factores como el vasto territorio, el clima extremo y la táctica de tierra quemada utilizada por los rusos pusieron a prueba incluso a su formidable ingenio militar. La campaña rusa comenzó con una serie de victorias rápidas, pero pronto las dificultades se hicieron evidentes. El invierno ruso, implacable y mortal, combinó con la escasez de suministros y enfermedades para diezmar al ejército napoleónico. Napoleón, acostumbrado a planificar cada movimiento con precisión, se vio obligado a improvisar, enfrentando decisiones críticas que determinarían la supervivencia de miles de hombres. La retirada de Moscú se convirtió en un desastre logístico, y lo que comenzó como una campaña prometedora se transformó en una tragedia que marcaría el inicio del declive de su imperio. A pesar de las derrotas, Napoleón mantuvo su autoridad y carisma, demostrando una resiliencia que inspiraba a sus seguidores y aterrorizaba a sus enemigos. Su capacidad para reorganizar ejércitos,
motivar a las tropas y negociar alianzas le permitió sobrevivir a los momentos más críticos de su reinado. Sin embargo, la Gran Armée nunca volvió a ser la misma, y Europa comenzó a ver la vulnerabilidad de un hombre que hasta entonces parecía invencible. Mientras tanto, las coaliciones europeas continuaban fortaleciéndose. Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña unieron fuerzas en lo que se conoció como la Sexta Coalición, determinada a derrotar a Napoleón de una vez por todas. En 1813 y 1814, Napoleón libró una serie de batallas épicas en Alemania y Francia, demostrando nuevamente su genio táctico, pero enfrentando la creciente superioridad numérica y recursos de sus enemigos. Cada victoria parcial servía para retrasar lo inevitable, pero también agotaba sus fuerzas y exponía la fragilidad de su imperio. Finalmente, en 1814, Napoleón fue derrotado y forzado a abdicar, siendo exiliado a la isla de Elba. Sin embargo, su ambición y carisma eran tan poderosos que logró escapar de su exilio apenas un año después, regresando a Francia para retomar el poder en un período conocido como los 100 días. Su regreso sorprendió a Europa y demostró que incluso después de la derrota, Napoleón seguía siendo un líder capaz de movilizar ejércitos y desafiar coaliciones enteras con una mezcla de audacia y estrategia. El regreso de Napoleón culminó en la Batalla de Waterloo en 1815, un enfrentamiento que marcaría su destino final. Frente a él se encontraba un ejército aliado comandado por el duque de Wellington y compuesto por fuerzas británicas, prusianas y de otras naciones europeas. Napoleón aplicó sus tácticas clásicas de velocidad, sorpresa y concentración de fuerzas, pero esta vez la superioridad numérica y la coordinación de sus enemigos resultaron insuperables. La derrota en Waterloo fue devastadora, sellando el final de su reinado y marcando el cierre de una era de conquistas que había transformado Europa. Tras Waterloo, Napoleón fue exiliado a la remota isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, donde pasaría sus últimos años bajo estricta vigilancia británica. En este aislamiento, tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida, sus victorias y derrotas, y el legado que dejaría al mundo. A pesar de las limitaciones de su exilio, Napoleón continuó escribiendo memorias, analizando estrategias y manteniendo intacta su visión de grandeza y ambición. Su vida en Santa Helena reflejó la complejidad de un hombre cuya mente estaba siempre activa, incluso cuando sus poderes y territorios habían desaparecido. Napoleón murió el 5 de mayo de 1821, pero su influencia perduró mucho más allá de su muerte. Su genio militar y político cambió para siempre la forma en que se libraban las guerras y se gobernaban los estados. Las tácticas, estrategias y reformas implementadas por Napoleón se estudiaron durante siglos, y su figura se convirtió en un símbolo de ambición, liderazgo y poder. Su vida inspiró leyendas, libros, películas y debates históricos, consolidando su lugar como uno de los personajes más fascinantes de la historia mundial. Además del legado militar, Napoleón transformó Francia y Europa mediante reformas políticas, sociales y legales, como el Código Napoleónico, que influyó en sistemas judiciales de todo el mundo. Su capacidad para combinar visión estratégica con reformas internas demuestra que no era solo un conquistador, sino también un arquitecto del poder y la organización social. Su influencia abarca tanto la guerra como la administración civil, dejando un impacto profundo y duradero en la historia moderna. El capítulo final de su vida también revela la complejidad de Napoleón como ser humano, un hombre ambicioso y decidido, pero también capaz de reflexión, nostalgia y análisis profundo de sus errores y logros. Su historia es un testimonio de cómo la genialidad y la ambición pueden elevar a un individuo a alturas inimaginables, pero también exponerlo a caídas dramáticas y desafíos insuperables. Este cuarto capítulo nos deja con la imagen de un Napoleón completo, un estratega militar excepcional, un líder político audaz, un reformador visionario y un hombre cuya ambición lo llevó a la gloria y a la tragedia. Su vida y legado continúan fascinando al mundo, recordándonos que los grandes hombres dejan huella no solo por sus victorias, sino también por sus derrotas, sus decisiones audaces y la capacidad de transformar la historia con determinación y visión.
A medida que nos acercamos al cierre de esta historia, veremos cómo Napoleón Bonaparte pasó de un joven corsa a emperador de Europa, enfrentando desafíos insuperables y dejando un legado imborrable que sigue inspirando a líderes, historiadores y soñadores de todo el mundo. Napoleón Bonaparte murió en el exilio de Santa Helena, lejos de la gloria que había alcanzado, pero su muerte no significó el fin de su influencia ni de la leyenda que lo rodeaba. A lo largo de su vida, Napoleón transformó Europa, no solo a través de sus conquistas militares, sino mediante reformas políticas, sociales y legales que perduran hasta hoy. Su historia es un testimonio de ambición, genialidad y la capacidad de un individuo para moldear el curso de la historia, dejando una huella imborrable que trasciende generaciones. El legado militar de Napoleón es inmenso. Su genio táctico revolucionó la guerra moderna, combinando velocidad, movilidad y concentración de fuerzas con un profundo entendimiento psicológico del enemigo. Las campañas en Italia, Egipto, Alemania y otras regiones demostraron que un líder podía superar ejércitos superiores mediante estrategia, previsión y audacia. Sus victorias y derrotas enseñan que la guerra no se mide solo por números, sino por ingenio, organización y la capacidad de inspirar lealtad y disciplina entre los soldados. Cada batalla librada por Napoleón se convirtió en una lección de táctica y liderazgo que aún hoy se estudia en academias militares de todo el mundo. Más allá del campo de batalla, Napoleón dejó un legado como reformador y legislador. Su creación del Código Napoleónico estableció bases legales modernas que influyeron en países de Europa, América y otros continentes. Implementó sistemas administrativos y educativos que fortalecieron al Estado y fomentaron la meritocracia, demostrando que su visión no se limitaba a la conquista, sino también a la organización y progreso social. Napoleón comprendía que un imperio sólido necesitaba estructuras estables y eficientes, y su capacidad para implementar reformas profundas consolidó su autoridad y legitimidad. Sin embargo, la grandeza de Napoleón también estuvo marcada por la ambición y los riesgos que ésta conllevaba. Sus decisiones audaces, como la invasión de Rusia, mostraron que incluso los líderes más brillantes enfrentan límites y consecuencias. La combinación de éxito y fracaso en su carrera refleja la complejidad del poder. La gloria viene acompañada de responsabilidad, presión y la posibilidad de caída. Napoleón se convirtió en un ejemplo de cómo la ambición puede elevar a un hombre a alturas extraordinarias, pero también exponerlo a desafíos que ni la genialidad puede superar completamente. Su vida en el exilio, lejos de la política y el ejército, permitió que Napoleón reflexionara sobre sus triunfos y errores. A pesar de la derrota final en Waterloo y el confinamiento en Santa Helena, su mente permaneció activa, analizando estrategias, escribiendo memorias, y preservando la visión de un hombre que siempre buscó dejar una marca en el mundo. Esta combinación de determinación y reflexión refuerza la idea de que Napoleón no fue solo un conquistador, sino un estratega completo, capaz de aprender de sus experiencias y planificar más allá de su tiempo. El impacto cultural de Napoleón es igualmente significativo. Su figura ha inspirado libros, películas, obras de teatro y estudios históricos que exploran su genio, sus errores y su legado. Se ha convertido en un símbolo universal de liderazgo, estrategia y ambición, recordándonos que la historia está moldeada por individuos capaces de desafiar las normas, superar obstáculos y proyectar influencia más allá de su vida. Cada representación de Napoleón refuerza la fascinación por un hombre cuya vida combinó brillantez, audacia y tragedia en proporciones épicas. Napoleón también enseñó que el liderazgo efectivo requiere visión, disciplina y la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Su ascenso, desde un joven corsa hasta emperador de Europa, demuestra que la combinación de talento, perseverancia y audacia puede superar limitaciones de origen, posición social y adversidad. Al mismo tiempo, sus derrotas recuerdan que la ambición sin límites puede tener consecuencias devastadoras, y que incluso los hombres más grandes deben enfrentar la fragilidad de la condición humana y la imprevisibilidad de la historia. En el balance final, Napoleón Bonaparte es un ejemplo de la complejidad de la grandeza. Fue un genio militar,
un líder político y un reformador visionario, pero también un hombre humano, sujeto a errores, desafíos y derrotas. Su vida nos muestra que los grandes logros requieren riesgo, audacia y determinación, y que la verdadera influencia de un líder se mide tanto por sus victorias como por la capacidad de aprender y adaptarse ante la adversidad. Hoy, más de 2 siglos después, Napoleón sigue siendo estudiado, admirado y debatido. Su legado vive en las academias militares, los códigos legales inspirados en sus reformas, la política europea y en la memoria colectiva de un hombre que cambió el destino de un continente. Cada estrategia, cada campaña y cada decisión de Napoleón son recordatorios de que la historia puede ser moldeada por individuos capaces de imaginar, planificar y actuar con visión y audacia. Finalmente, la vida de Napoleón Bonaparte nos enseña que el poder y la ambición son herramientas poderosas, pero que la verdadera grandeza radica en la combinación de visión, talento y humanidad. Su historia es un viaje épico, desde la humildad de Córcega hasta la cima del poder europeo, pasando por victorias asombrosas, derrotas devastadoras, y un legado que permanece vivo en el mundo moderno. Napoleón no solo dejó un imperio, sino también una lección eterna: los hombres que se atreven a soñar, planificar y actuar pueden cambiar la historia, dejando huellas que trascienden el tiempo y la memoria de generaciones.